Muy bien, ¿cómo están? Buenos días, me voy a presentar entonces primero. Mi nombre es Gabriel Saldarriaga, yo soy psicólogo de la Universidad de Antioquia. Yo tengo una maestría en investigación social y hago actividades de docencia y de investigación. Dentro de mis actividades de docencia, yo participo desde la Universidad de Antioquia junto con Protección, que ha hecho un trabajo muy importante en un diplomado que impartimos en varias ciudades. Es un diplomado orientado específicamente a cuidadores de personas mayores. Entonces, uno de mis temas es justamente el envejecimiento, el retiro laboral, la preparación para el retiro laboral. Entonces, dentro de este diplomado hay un tema que nosotros trabajamos que genera inquietud, que yo sé que es un tema del que no se habla demasiado, sobre todo a nivel colectivo, y es el que yo quiero trabajar hoy con ustedes. La idea es que hoy hagamos entonces un trabajo, más que una conferencia, que sea una charla, que podamos interactuar, donde yo les voy a presentar unas ideas sobre el tema del duelo y elaboración del duelo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso estamos acá. ¿Enmarcado en qué? En la inteligencia emocional. Vamos a ver entonces cómo es que se liga inteligencia emocional y el manejo del duelo. Muy bien. ¿Qué saben ustedes del duelo? Es muy duro, es muy triste. No se lo digo porque hace un mes perdí a mi señora. Ok, muy bien. Entonces, sí, es muy duro, perder es muy complicado. Como es tan complicado y generalmente, bueno, aunque uno pueda estar esperándolo, no tenemos herramientas suficientes para manejarlo. Porque el impacto emocional es tan duro que nos mueve, nos desestabiliza. Queda uno como knockout, ¿cierto? Bueno, como uno queda knockout, dentro de la teoría que se ha construido de inteligencia emocional, la idea de la inteligencia emocional es que las emociones tienen un lugar preponderante, muchas veces incluso primero que lo racional, es decir, que uno a veces actúa más por emociones que por razón. Cuando estamos afectados por el duelo, las emociones absorben todo. Por eso es tan importante hablar de duelo, porque cuando ocurra, porque a todos nos va a ocurrir, o nos ha ocurrido, cuando ocurre, poder comprenderlo tal vez nos ayude un poquito a encontrar vías de salida a ese dolor y a esa pena. Entonces, la idea de esta charla es que podamos conversar un poco de esto para que podamos aprender a manejar el duelo. Nosotros personalmente, pero también a nuestros cercanos. ¿De acuerdo? Ese va a ser el objetivo, entonces, general de la charla. ¿Qué quisiera yo que ustedes se llevaran entonces de la charla? Que podamos mirar cómo el duelo ha sido, se ha ido transformando más bien históricamente y en diferentes culturas. Porque eso nos va a ayudar a entender cómo nuestra cultura ha ido absorbiendo o abordando el duelo, porque ha cambiado. Entonces vamos a mirar eso rápidamente. Vamos a hablar sobre ya el proceso de duelo cuando ocurre una pérdida, cómo se aborda ese dolor, esa pérdida. Por lo tanto, vamos a poder ver y poder resolver la pregunta por qué hay personas que nunca salen de un duelo. Es decir, porque hay personas que quedan endueladas por el resto de su vida. Y a partir de eso comprenderemos entonces cuando hablamos de elaborar un duelo, ¿qué es elaborar un duelo? O sea, ¿qué es realmente elaborar un duelo? Desde la parte individual. Entonces, es un tema sensible, pero yo sé que podemos sacarlo adelante, ¿de acuerdo? Bueno. Como les decía, la inteligencia emocional entonces se refiere a esta idea, es una idea popularizada por un psicólogo de apellido Goleman, y él
señala cómo hay momentos donde la razón es secundaria frente a la emoción. Nosotros planteamos que el duelo representa un momento donde la emoción es absolutamente desbordante, que ahí no hay razón que valga, mejor dicho, que cuando comprendemos cómo se hace el proceso, tal vez podamos encontrar vías de salida. Vamos a hacerlo entonces en dos momentos. Un primer momento que vamos a hablar justamente del duelo en términos históricos y culturales, y luego ya qué es para un individuo elaborar un duelo. Yo les hago entonces para iniciar una pregunta. Cuando perdemos a alguien, ¿nosotros qué rituales hacemos para hacer esa despedida o para honrar a esa persona? Llorar. Llorar, sí. ¿Llorar solo o acompañado? Listo, solo. Listo. El velorio es otro. Bueno, el velorio, orar, muy bien, listo. Un espacio de intimidad. El velorio es un espacio más colectivo. Sí, también son formas rituales que las personas construyen. ¿Vas acompañada o vas con alguien más? Bueno, pero y cuando lo has visto como un acto más solitario, un acto más... Sí. Bueno, algunas personas no solamente van, sino que hablan con sus muertos, digamos, como si estuvieran ahí presentes. Bueno. ¿Qué otros ritos conocen, recuerdan, han visto, ustedes mismos han realizado? La cremación también es un ritual colectivo. Serenatas, yo vi muchas serenatas. Yo vengo de Medellín, bueno. Con trago y con disparos. Me han tocado también así. Bueno, tiene, digamos, un aspecto ambiguo. Un poco, digamos, es como el velorio, porque el velorio no es algo que implique ni música muchas veces, pero hay culturas y hay maneras de despedir con fiesta. Un cantante, un líder, de pronto. Listo, ese es otro. Bueno, de Colombia, de las regiones. Una marcha. Marchas fúnebres, sí. En silencio o con música. Se dan de los dos. ¿Y dónde has visto con música? En la zona dentro de la costa atlántica. La costa, claro. Las regiones de la costa. Muy bien. La región pacífica hace como música, ¿no? Estratos bajos, generalmente de aquí, Bucaramanga, Santander, también hacen funerales, o sea, con música, y cantan. Muy bien, fiestas, ¿cierto? Listo. Entonces vean cómo vamos, de rituales individuales, de rituales un poco más íntimos, solitarios, a unos rituales un poco más colectivos, ¿cierto? Depende muchas veces de la cultura, depende muchas veces también de, puede ser, digamos, del lugar de donde venga la persona. Hay distintas formas rituales para hacer esa despedida. No solamente entonces en Colombia, sino a nivel mundial. Listo. Ustedes mencionaron algunos. ¿Y en México qué hacen? ¿Qué sabes tú que hagan en México? Parece como un festival. Ah, bueno, claro. Claro, el Día de los Muertos. Es impresionante. ¿Vieron la película Coco? Sí. Que es infantil para los niños, es muy bonita. Esa película está basada justamente en el ritual que se hace el Día de los Muertos, donde ellos celebran porque piensan que hay un momento, digamos, de conexión nuevamente con sus seres queridos. Bueno, como entre ese plano espiritual y ese plano real.
Entonces, para ellos es una fiesta el Día de los Muertos y hay toda una iconografía, son imágenes de calaveras bailando, muy bien. Esa es un buen aporte, un buen dato. ¿Querías decir algo? Bueno. En la India, por ejemplo, Sí. los llevan al río Ganges, que allá los queman, Ajá. dejan que el río arrastre con lo que queda de los muertos. Sí, ahí hay un buen apunte también, porque no es, a ver, es más bien reciente nuestra tendencia a la cremación. Antes no se cremaban los muertos. Era considerado pecado. Claro. ¿Y cuál era la razón teológica por eso? ¿Tú sabes? Que realmente no se creía que el alma y el cuerpo después no se podían encontrar. Bueno, No creen en la resurrección de los muertos. por la resurrección, si no hay un cuerpo, ¿cómo se va a resucitar? Listo. Y sin embargo, ahora es la forma más popular. La gente, o sea, la religión católica, y la única que todo es católico lo han criado así. Ajá. Esa creencia en que hay que enterrar a los muertos y todo. Y sin embargo, ya hasta el Papa aprobó la cremación. Hace poco, digamos, hizo una declaración pública donde él aprobaba, porque todavía había personas que pensaban que no. Ha cambiado también esa forma, digamos, de hacer esa despedida. Bueno, las cenizas. Cumplir el deseo de la persona que quiere que sus cenizas vayan a un río, vayan al mar o vayan a un espacio. Incluso he visto que hay compañías que lo que hacen, algunas empresas, en las cenizas crean unas materas de vidrio donde siembran árboles o siembran plantas. Bueno, sí, es bonito también, sí. Bueno, ¿alguien más me quería decir algo? Con relación a los rituales que mientras nosotros acostumbramos a lo que es la veneración, en algunas culturas como en Alemania, Ok. o sea, no se lleva el proceso de acompañamiento del cuerpo. Ok, sí. Hemos cambiado en Colombia, Europa ha cambiado mucho, Estados Unidos ha cambiado mucho también. Muy bien. Y otra cosa que tenía significancia en la época antigua era que desmembraban el cuerpo y como, digamos, como una voz de alerta a quienes quedan vivos, era colocar la cabeza en una ciudad, el brazo en otra, en fin, para anunciar. Bueno, sí, era cuando alguien era castigado, era la demostración de la justicia. Sí, sí, ocurría eso. Bueno, pero tú nos hablaste de un rito bonito que es la marcha. Hablaste más bien de marcha silenciosa. Pero hay un lugar, por ejemplo, es una ciudad de Estados Unidos que se llama New Orleans o Nueva Orleans. Y allá se hace con una banda de música. O sea, esa marcha, entonces hay marchas que son bandas de música que llevan, digamos, el féretro a ser enterrado. Es una ceremonia muy bonita. Hay unas canciones de jazz muy famosas, fundamentadas, digamos, en esas marchas de fúnebres. Pero hay otro que ustedes no mencionaron, que yo creo que estaban cerquita, que es el de las plañideras. Claro. Sí, bueno. Vea que sí se acuerdan. Listo. ¿Todos conocen las plañideras? ¿Quién no sabe qué son las plañideras? Tú no sabes, listo. Bueno, ¿quisieras explicarle a la compañera qué son las plañideras? No, por eso. Yo bueno. no Listo. sabía que eran las plañideras. Son personas Listo. Ajá. que contratan Ok. para que durante el proceso del funerario lloren todo el tiempo. Ujú. Y dependiendo hay condiciones que pagan más para que no lloren, sino que griten y clamen, o sea, hagan un espectáculo completo. Sí. Entonces son mujeres generalmente vestidas de negro que son pagadas para llorar en los entierros. Son, sí, un poco como lloronas, pero se llaman plañideras. Ese es el sentido de la palabra.
Muy bien, ¿alguien las ha visto en directo? ¿Tú las has visto? ¿En dónde? Los musulmanes, bueno, tú tuviste una experiencia. ¿Tuviste una experiencia? ¿Los viste? ¿Las viste dónde? No, yo tuve una experiencia en Barranquilla, pero ellas se colocan Ok. Los que lloran de eso, los judíos. También, las comunidades árabes y los judíos. Es que son muy exageradas. Bueno, resulta que las plañideras están desapareciendo. Sí, ya no se practica casi, es muy difícil. Es otra forma cultural que ha ido desapareciendo. Se ha ido transformando más bien. Que ese es el punto al que yo quiero llegar, porque me parece que es interesante, y es que las formas en que culturalmente, colectivamente, elaboramos el duelo, que es un primer paso importante, han cambiado. Mejor dicho, esas formas cada vez se han convertido en formas menos colectivas, más individuales. Actualmente con la tecnología se ha renovado y se ha transformado el funeral. Ya usted con la funeraria hace un contrato y la funeraria le pone red, cámaras al ataúd, y usted puede entrar al internet, ver el muerto y empezar con el muerto y acompañar al muerto, y entonces ya hizo el acompañamiento del muerto. Sí, sí. Para cuando está la gente en otros países. Para los que están en los países que no alcanzan a llegar. El rito, entonces, el rito de la costumbre, es una ceremonia, es un conjunto de reglas establecidas colectivamente. No hay, digamos, unas reglas escritas, unas leyes para elaborar el duelo colectivamente, sino que han sido formas culturales que hemos desarrollado desde tiempos antiquísimos. Las plañideras, uno pensaría que es algo local, pues que sí, incluso de mucho antes, porque las plañideras las encuentra uno incluso en las imágenes egipcias. Esta es una imagen justamente de unas personas femeninas, figuras femeninas llorando. 1380 antes de Cristo, imagínense. Aquí ya hay una representación un poco más actual, 358, en Estambul, se llama el sarcófago de las plañideras. Entonces, es un sarcófago decorado con mujeres llorando. Esta es una imagen un poco más cercana, este está en el Museo Nacional de Cataluña, se llama la tabla de las plañideras, son plañideras. Es decir, la costumbre de la plañidera llega a nosotros seguramente por vía de la importación de tradiciones europeas, incluidas tradiciones judías y tradiciones, digamos, más del oriente europeo, Grecia, el norte de África. Estas son unas plañideras, una escultura ya del siglo pasado, en España. ¿Y el nombre proviene de algún origen griego o algo así? ¿Plañideras? El nombre de la plañidera, no sé exactamente. Ese nombre no es latino, ¿no? Es usado, no es particular, solamente, tú tienes razón, no es particular solamente de Colombia. Exactamente el origen etimológico no lo sé, pero sí te puedo decir que no es solamente del Pacífico colombiano, sino que se hace en varias partes de Sudamérica y de América en general. Por ejemplo, en México, en Querétaro, hay un concurso anual de plañideras. ¿En México? Sí, en Querétaro. Hacen un concurso y cada año y hay una persona que se lo gana, digamos. Es muy popular, va mucha gente a verlo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que a mí me interesa, digamos, de esta primera parte sobre las formas culturales de acompañar en la pérdida y en el duelo? Y es que hay diferencias entre las culturas y ha habido diferencias históricamente.
que por lo tanto nosotros también estamos presenciando un cambio en la forma de hacer el duelo, de hacer las elaboraciones sobre las pérdidas que tenemos. Y hay un ejemplo muy claro. Seguramente nuestros hijos no van a hacer los mismos rituales que nosotros hacíamos. Y eso yo creo que es una evidencia. Los jóvenes ya no hacen la misma expresión, ni mucho menos van a contratar ni una plañidera, ni ellos van a ponerse a trabajar de plañidera. Te voy a hablar de una experiencia. Dale. Yo, por lo menos yo, Pilar Gutiérrez, considero que yo no quiero eso. Claro. O sea, yo le dije a mi hijo, cero funeraria, cero no sé qué, cero... Porque es que yo siento que hay mucha gente que va como, entre comillas, ¿cómo era la cartilla de las normas de urbanidad? De Carreño. Carreño le decía a uno que uno debía hacer el respeto al vecino, de no sé qué, o sea, como el acompañamiento, claro. Porque era, ¿no? Pero ahora casi uno ni se ve con la gente. Ajá, sí, sí. Y resulta que ir a una funeraria es ir uno a tomar tinto, a echar carreta, a viajar, y con el que no se ha visto. Es una reunión social y siento que, excepto que uno sea muy amigo de la persona, los otros no están sintiendo el dolor que está sintiendo uno. Entonces uno dice, ¿para qué poner a la gente en un rollo de esos cuando en vida no había como la frecuencia, ¿no? Muy bien, listo. Bueno, ¿todos están de acuerdo con lo que dice la compañera? Yo no. Bueno, ¿quién no? Bueno, ¿por qué no? Pues yo no estoy de acuerdo porque yo pienso que el acompañamiento no es tanto para el difunto, sino para las personas que quedan. ¿Sí? Y es como un aliciente de que estamos aquí contigo, acompañándote en el proceso. Claro. Que sí es un acto social, que sí hay mucha gente que va pues porque se siente comprometido ahí, pero yo pienso que es un tema de acompañamiento a la persona que tiene. Bueno, ya hay dos posiciones, está bien, muy bien. Bueno, tú querías decir algo y luego entonces tú. Hoy por hoy ya existen fundaciones cuyo propósito es no gaste dinero en flores. Se están gastando millones de pesos en flores, no las bote. Compre un bono y entrégueselo a la viuda, y ese bono se invertirá en mercados o en obras sociales para ellos. Sí, sí. A veces me he dado cuenta porque cuando uno hace un velorio es una manera también, o es una ocasión para encontrarse uno con familiares que hacen, no ella, mire, es el primo de la hija, de no sé qué. Sí, exacto, que nadie llama, pero ese día llegan, digamos, eso pero es hasta bonito, porque uno ve primos que, sí. Ay, ¿cómo estuvo tan? Como un momento de reencuentro, de socialización, lo que tú decías ahorita. Y lo digo porque he tenido, o sea, más de murió hace 2 años, no sé qué, y después de eso han surgido como ocasiones para uno volverse a reencontrar con familiares que uno ni idea que existían. Ok, muy bien. La gran mayoría de personas que yo conozco, ese acompañamiento sí ayuda a calmar a gente. Solamente estar acompañado de seres humanos, del calor humano, aún nunca se hayan visto, aún sean personas de la calle que llegan ahí. O sea, eso es una cuestión que sí sirve, aún sea un rito o lo que sea. Sí ayuda. Sí, dale, bueno. Pues para complementar lo que dice el señor, a partir de más o menos la década de los 70. ¿Está? Bueno, escuchemos a la compañera, por favor. O sea, más o menos a partir de la época en que la medicina salió adelante con todas sus cosas médicas para alargarnos la vida, se paró a la muerte, y por eso es que los duelos en este momento son más traumáticos que hace 40 años. Hace 40 años todo el mundo participaba en un velorio, la muerte estaba presente, se sabía que iba a morir, pero a la muerte la sacamos de la vida. Al sacarlos de la vida, pues cuando llega la muerte, pues no nos apretamos. Y estas reuniones
nos hacen acercarnos a una realidad de que de este mundo no salimos vivos. Entonces, pues, digamos que es una parte social, pero es necesaria para, oiga, sea lo que sea, tarde o temprano, me va a tocar a mi familia, mis hermanos, mis papás, me va a tocar a mí, eso lo van a soportar mis hijos. Entonces, digamos que es bueno porque necesitamos ese contacto, porque mientras tanto vamos a tener muchos problemas con gente con duelos mal procesados. Sí, y la compañera menciona algo que tiene que ver con, digamos, la transformación histórica que ha ocurrido sobre el abordaje de la pérdida y del duelo. Porque esos actos rituales, esos ritos que generalmente eran colectivos, miren que ustedes les pregunté, me hablaban más de ritos personales, ¿cierto? Pero antes los ritos eran colectivos, es decir, se moría alguien en el pueblo, todo el pueblo estaba involucrado. Es decir, y había un proceso, entonces, que requería días, que eran los días del velorio, más los días o los meses del novenario, y luego del novenario, la viuda comenzaba un proceso de luto que duraba un tiempo. Claro, es decir, era un acto colectivo, era un acto ritual colectivo que permitía el acompañamiento a las personas que habían perdido. Eso se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Por distintas circunstancias. Una de ellas puede ser, digamos, lo que tú describes, pero también tiene que ver con que las sociedades, de alguna manera, sobre todo en el proceso de urbanización, se vuelven más individualistas. Entonces ha ocurrido un fenómeno que describen algunos autores como el paso de la bella muerte, no porque la muerte sea bella en sí misma, sino porque había actos de acompañamiento, incluso de celebración. Se pasa de esa muerte colectiva a una muerte que se conoce como la muerte seca, y es que la muerte ya no es, o el duelo por la muerte de alguien ya no es un acto colectivo. Incluso socialmente se ve mal visto. Es como le va a hacer la familia, o sea, los mandos de allá son los que sufren, digamos, y hacen todo duelo. Claro. Y a veces ni eso. ¿Por qué? Porque cada uno que se defienda solo con su dolor. Pero es por el mismo concepto de que le están, digamos que a uno antes no lo preparaban para eso. Ajá. Pero ahora, mira que en la charla que estamos, del duelo, de prepararse para determinadas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que se vaya volviendo tan normal que se muera la gente, que ya es el día a día, y entonces ya uno dice, pero para ir a una funeraria, ya está, qué altera, tengo otras cosas que hacer, no sé qué, no. Es que la verdad, yo preferiría que en vez de ir a la funeraria, por ejemplo, la familia o los amigos les siguieran haciendo acompañamiento a las personas después de la funeraria. Antes que ir a sentarse allá 2 días a dar abrazos, no, sino después. De pronto, lo que yo te decía, mi concepto que aquí se ríe conmigo, es porque yo digo, a ver, tú te sientas al lado de mi mamá, por ejemplo, que toda su vida ha sido una persona muy generosa. Ajá. Y tú puedes contar con los dedos de la mano en el año cuántos lo visitan, incluida la familia. Entonces yo digo, mi mamá se muere, a ver qué tienen que ir a hacer los que nunca fueron a la casa ni siquiera a verla cuando estaba enferma. Cuando estaba en vida. Sí, entonces uno dice, ¿por qué? Sí, pero lo que pasa, digamos, yo entiendo, igual, el rito es variable. No se trata de volver a los mismos ritos, porque ya no podemos volver al pasado. Se trata de ¿qué? De volver a rescatar la importancia del rito y que cada persona y cada grupo pueda encontrar los ritos que le permitan a ellos acompañar a una persona en su pérdida. Es decir, un poco revalorizarlo, es decir, de volver a decir que sí, que era importante, que era importante porque ayudaba a que colectivamente pudiera la persona enduelada, digamos, tener un primer soporte colectivo para ese dolor. Que eso se ha ido perdiendo, porque ya se ha vuelto es algo casi que vergonzante. Entonces, la manifestación muchas veces de ese dolor, las mismas personas no se lo permiten hacer.
porque ya cada uno que se defienda como pueda. Entonces, ese paso, digamos, que es un paso histórico-social por muchos fenómenos, ha dejado muchas personas sin una primera herramienta para el abordaje y la elaboración de ese duelo. Entonces, un primer momento, digamos, de esta charla es justamente eso, volver a revalorizar el rito, no volver sobre los ritos que, digamos, que se han ido perdiendo, pero que hay una importancia ahí, porque muchas personas hacen ritos colectivos incluso sin decírselo a los otros, o hacen actos, digamos, rituales que les permiten compartir con otros, por ejemplo, una comida, una celebración, digamos, de aniversario, de celebración, que permiten hacer ese acompañamiento. Hay personas que no tienen ya esa posibilidad. Entonces, su dolor les toca a ellos solos, porque ya no pueden llorar con alguien, o no tienen con quién llorar, o no se lo permiten. Entonces termina siendo como una emoción que queda ahí, encerrada, atragantada, absorbida, que muchas veces genera dificultades. Es decir, que no encuentra vías de escape. Muy bien. Bueno. Muy bien. Muy bien. Digamos que esto resume lo que les intento decir. Entonces, esta cultura, que la llaman algunos autores, digamos, la época de la muerte seca, donde la muerte no tiene tantas formas de expresividad, va exaltando más bien la privacidad, que el dolor entonces cada uno lo viva él solo, como pueda. Se empuja entonces la muerte de lo colectivo, de lo cultural. Ya a nadie le gusta hablar de eso. Pues antes se hablaba porque tocaba hablar de eso. ¿Por qué? Porque el vecino se murió, entonces hay que ir. Y bueno, ya no, ya digamos que no es un tema que sea de mucha discusión colectiva. Por eso es interesante este grupo hoy acá. Bueno, se ha empujado al dominio de lo personal, de lo privado, de lo silencioso, que la termina sofocando, la deja ahí como al duelo, la pérdida, como algo que no puede escaparse. Bueno. Lo que no significa pues que haya un alivio completo por el acto ritual. El acto ritual no tiene esa función de aliviar completamente el dolor de la pérdida, porque ese es un dolor que necesita un proceso, que necesita un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que permite? De alguna manera soportar esa irrupción de la muerte que es tan sorpresiva, porque así uno se esté preparando, por ejemplo, quienes tienen personas enfermas, que dicen que se están preparando meses, años para ese momento. Cuando ese momento llega, ¿esa preparación a dónde va? No, uno no puede prepararse. Entonces, el ritual no busca, digamos, curar ni solventar del todo ese dolor y esa emoción, pero sí darle un soporte. Listo. Ya nuestra cultura no tiene tantos soportes culturales, no hay tantos ritos alrededor de la muerte. Se han inventado algunos, como el que tú mencionas, bueno, lo del internet, bueno, digamos, hay formas alternativas que se están intentando construir, pero ya no es ese acto colectivo. Muy bien. Algunas personas entonces, en esta tendencia, digamos, individualista, logran construir formas de elaborar el duelo por sí mismas, con sus propios recursos individuales, pero hay otras personas que no. Y por eso cada vez más se ve personas que uno sabe que están en un duelo eterno.
Hay personas que el duelo, la emoción y el dolor que trae el duelo les pone como un velo en los ojos y ya todo lo ven es bajo ese velo de la pérdida y del dolor. Cada vez más la clínica psicológica, es decir, cuando hacemos atención individual, cada vez más encontramos personas que van a las consultas porque no han podido elaborar su duelo. Personas que perdieron sus seres hace 5 años, 2 años, es decir, personas que llevan mucho tiempo así, sin poder darle salida a eso. Bueno, muy bien. En los rituales no todo tiene que ver con lo colectivo, digamos que hay momentos para lo colectivo, pero muchas veces el ritual también es una forma de simbolizar ese dolor y de manifestarlo de maneras que conecten, digamos, deseos personales, la emoción personal, el dolor personal. Hay personas que, por ejemplo, hacen pequeños rituales, por ejemplo, regalar las cosas de la persona, donarlas, algunos quemarán algo. Es decir, hay personas que han encontrado formas ya un poco más individuales, pero que son simbólicas, de alguna manera en relación con el rito, donde hacen, digamos, actividades individuales que les permiten ir haciendo esa elaboración. Entonces, el rito tiene ese componente colectivo, pero también hay unos componentes individuales. Bueno, que aquí es donde entonces llegamos, digamos, a la parte, digamos, central. Bueno, una persona en duelo, entonces, cuando hablamos de elaborar el duelo, ¿de qué estamos hablando? Superar el dolor. Bueno, esta es una idea. Bueno, aceptación, reconocimiento, asimilar, muy bien. ¿Algo más? Bueno, ahora, antes era muy común, porque se popularizó una idea, no sé exactamente, no sabemos exactamente de dónde, de que habían como unas etapas de elaboración del duelo. Entonces, que era la aceptación, entonces había como supuestamente unas etapas que uno tenía que cumplir. Como unos pasos, ¿cierto? Entonces, listo, que hay un proceso de negación, bueno, que hay un proceso de aceptación, bueno, listo, de reintegración. Muy bien. Bueno, esa idea, a veces uno todavía la escucha un poco, digamos que no es la idea con la que desde la psicología, sobre todo un poco desde la psicología más dinámica, más humanista, entendemos la elaboración del duelo. Entonces, ¿qué es elaborar un duelo? Esa es la pregunta que vamos a intentar resolver. Y para eso yo les traigo esta imagen. Es un barco, ¿cierto? ¿Cómo? Es un barco pasando por un lugar muy, digamos, una marea, estrecho, una marea, muy bien. Pero yo apostaría que ese barco logra llegar. Ese barco tiene todo para llegar. El duelo en sí mismo, como proceso individual, es íntimo, eso, digamos, la misma imagen lo muestra. El duelo que vive cada persona solamente lo vive él. Los actos rituales colectivos ayudan y acompañan, pero el sentimiento solamente lo vive la persona y nadie es capaz de entenderlo porque nadie es capaz de meterse en la cabeza de una persona. Y cada persona lo vive de distinta manera. Mejor dicho, 2 hermanos que pierden a su madre, pierden distintas madres.
porque cada uno tiene una pérdida diferente. Entonces, es un acto íntimo. ¿Cómo? Son relaciones emocionales y afectivas diferentes. Exactamente. Por eso no es posible esperar que vivan el duelo de la misma manera. Ah, es que yo lloré más. Y usted ni una lágrima por mi mamá. No, lo están viviendo distinto porque son pérdidas diferentes. Entonces, la pérdida es íntima. La pérdida, como es un impacto emocional tan grande, generalmente nos deja sin palabras. A veces lo único que tenemos es el llanto, porque no podemos expresar esa emoción, ese dolor. No tenemos palabras para expresar ese dolor cuando perdemos a alguien que nosotros amamos. Y, por lo tanto, como es íntimo, como es individual, la pérdida inicia un proceso que es como una travesía, que es un viaje que cada persona debe hacer. Por eso, elaborar un duelo es iniciar un proceso de transformación subjetiva. Y ahí es donde está, digamos, el asunto. Ahí es donde está el quid del asunto. ¿Por qué? Porque significa que cuando alguien elabora un duelo, ya no es la misma persona. Algo de esa persona cambia. Eso es claro. El duelo siempre implica un proceso de transformación. Por eso es tan importante poder, digamos, abordarlo y acompañar en ese proceso y comprenderlo, entender qué es eso, que es un proceso donde la persona va a hacer como un viaje, es una travesía, es un viaje, y ese viaje es un viaje de transformación. Bueno, ¿hacia dónde se dirige ese viaje? ¿Cuál es el objetivo de ese viaje? ¿Cuál es el logro de ese viaje? Bueno, hacia allá vamos. Ese viaje, entonces, no es un viaje donde se busque reemplazar a la persona, porque de entrada sabemos que no es posible. Entonces, no es un viaje de búsqueda de reemplazo, porque no es posible reemplazar a la persona que uno ama, es tan simple como eso. Entonces, no es posible hacer esa sustitución. No se trata entonces de reemplazarlo, sino que en ese viaje se va a ir transformando es nuestra posición hacia esa persona que se perdió. ¿En qué sentido nuestra posición? Que el duelo va a permitirnos entender cuál es nuestra relación con esa persona que perdimos. Mejor dicho, ¿qué era eso que me ligaba con esa persona tan grande? ¿Qué significaba? ¿Qué me dio? ¿Qué agradezco? También, ¿qué es lo que yo siento que no di? Las culpas entonces también comienzan a florecer. Bueno, ¿qué es lo importante de la culpa? No que surja, porque pueden surgir, sino comprender, digamos, esa culpa que me está diciendo. Y esas culpas generalmente me están hablando de una relación que tal vez no era tan perfecta, ¿cierto? Pues que yo hacía cosas que no le gustaba a la otra persona, ¿cierto? O que yo hubiera querido hacer diferente. Entonces, en la pérdida emergen estas cosas. Todo lo positivo, pero también emerge lo negativo. Y eso modifica un poco la relación con el otro. Bueno, en esa modificación de esa relación, entonces, uno se da cuenta que lo que uno pierde no solamente es a esa persona, sino que es que con esa persona se va una parte de uno. Por eso uno ya no puede ser el mismo. Por eso es un proceso de transformación. Porque es que con esa persona se va una parte de mí.
Y elaborar el duelo es poder hacer la travesía para reconocer qué es lo mío que se fue ahí. Cuando se da esa travesía y se termina ese proceso, ese camino y ese viaje, y yo llego a ese puerto, algo de mí también se quedó en ese viaje. Y eso lo hace también muy doloroso. Porque cosas positivas mías, bueno, se queda, digamos, lo negativo, pero también cosas buenas y cosas positivas, que yo solamente hacía con esa persona, que solamente esa persona sabía y que no voy a volver a hacer. Es decir, el duelo como proceso implica una doble pérdida. Por eso es tan complicado, por eso es tan difícil. Pero también por eso es que nos transforma y nos convierte en otras personas. De alguna manera, la elaboración del duelo permite que yo me transforme también hacia una persona que tiene una relación distinta con la vida. Porque en la medida en que yo pierdo a la persona que amo, o digamos lo que se me fue con ella, yo quedo convertido en una persona más en contacto con la vida, aceptando que ya soy un ser incompleto, pero que en esa incompletud yo puedo hacer una vida. Entonces, ese vacío de la pérdida no se va a llenar nunca. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque se perdió. ¿También puede ser una liberación de algo ¿Como una liberación de qué? un tipo malo, dañado, en la vida? El problema es sí. Ah, bueno, pero si fueras a la circunstancia, no ni siquiera familiar, sino la persona, digamos, una persona que uno ama, el duelo de alguien que uno perdió, que uno amaba, un familiar, una pareja, un hijo, eso, es muy diferente. Listo. Entonces, del que estoy hablando es de ese duelo. Bueno, y ahorita vamos a mirar, digamos, cuál es la diferencia entre esos otros duelos, porque ahora duelo se le llama perder se me perdió el iPhone y estoy de duelo porque se me perdió el iPhone. No, estamos hablando de la pérdida fundamental. Listo. Claro, de la pérdida fundamental. Listo. Entonces, ese vacío no se puede llenar, no se puede reemplazar por otra persona. Entonces, elaborar un duelo no es reemplazarlo con alguien más ni llenar ese hueco, echarle pues tierra y desaparece el vacío, no. Elaborar el duelo es reconocer lo que perdí mío, que se fue ahí, reconocer que hay un vacío y sin embargo, sabiendo que hay ese vacío, construir alrededor de ese vacío. Hacer una vida alrededor de esa pérdida. ¿Cómo sabemos que alguien elabora un duelo? No porque dejó de estar triste, ni porque se volvió alegre de la noche a la mañana, no, la tristeza va a estar ahí. Y cada vez que uno recuerde eso, le va a dar la tristeza de lo que perdió más lo que uno perdió propio ahí. La tristeza va a estar. El tiempo lo va a ir rebajando un poco esa tristeza, pero nunca la va a convertir en alegría ni lo va a hacer desaparecer. Pero sin embargo, sobre ese hueco, sobre ese vacío, es posible construir una vida. ¿Qué pasa? Que esa vida que se reconstruye alrededor de ese vacío es una vida distinta. Nueva. Sí, no. Vista de pronto la óptica de otras personas que lo conocían o la conocían con ciertas actitudes. Sí. Oiga, esta persona ha tenido unos cambios después del fallecimiento de X o Y persona. Claro. Generalmente pueden ser cambios muy positivos. Sí, o la persona es diferente, digámoslo así. La persona cambia. Bueno, ese cambio, cuando
es la pérdida fundamental. Cuando yo hablo de la pérdida fundamental, es esa pérdida grande, ¿cierto? Cuando la persona hace ese proceso de transformación, hace esa elaboración del duelo, él ya no vuelve a perder de la misma manera. ¿Por qué? Porque la siguiente pérdida ya no va a ser lo mismo. Mejor dicho, una persona que perdió lo fundamental, que puede ser o su pareja, o su papá, o su mamá, su abuela, su abuelo, cada quien tiene, digamos, esa pérdida fundamental. Quien atraviesa ese viaje, ya esas otras pérdidas que vienen, ya no tienen el mismo efecto. O sea, le cambia la percepción. Exactamente. La primera es la que vale, esa es la cantidad. Digamos, como una experiencia para vivir los otros procesos. Bueno, no tanto como una preparación, sino un cambio de perspectiva, de punto, digamos, de vista. Si yo ya perdí lo fundamental, se fue mi mamá, ¿yo cómo me voy a matar porque mi esposa me dejó? O sea, pues, yo ya perdí lo fundamental, yo ya no vivo una separación de la misma manera. Pues, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué? No porque se haya inoculado, digamos, algo dentro de mí, sino que es que yo ya estoy parado en otra cosa. Yo ya sé qué es perder. Entonces, yo ya sé que puedo perder aquí y, sin embargo, esa pérdida no me va a matar. Pero todas las pérdidas son diferentes. Exactamente. Claro. Porque la mayoría de la gente dice que por lo menos perder un hijo no es lo mismo que perder la mamá ni nada de eso. No. Yo he perdido mis papás, Claro. 10 hermanos, una hija, ¿sí? Mis suegros, y la pérdida más grande es mi señora. Sí. Eso es insustituible, esa pérdida. Claro que sí. Bueno, cada pérdida, yo no estoy diciendo que no sea dolorosa, es dolorosa. Pero ya, cuando uno perdió lo fundamental, perder no te cuesta la vida. Mejor dicho, cuando tú ya hiciste ese proceso de atravesar, digamos, de atravesar este duelo fundamental, de hacer esta travesía, ya la vida no se te va en el duelo. Es decir, ya no queda uno atrapado ahí, porque es que hay personas que casi que se mueren con la otra persona. Entonces, hay personas que han estado en duelo 20 años, 25 años, una persona en duelo, casi que muerta para la vida. Entonces, son personas que quedan atrapadas en esa elaboración, no logran hacer esa transformación y por lo tanto cualquier nueva pérdida, cualquier circunstancia, inmediatamente los vuelve a remitir a lo mismo. Claro, entonces, en el consultorio, la niña joven que llega, que se quiere matar porque la dejó el novio. Sí, viene con los vendajes, se va a suicidar porque el novio la dejó. Va uno y mira y resulta que es que no es el novio que la dejó, sino que es que pasó algo. A veces es que hay un duelo, porque o el papá la dejó pequeña, digamos, o se murió, o tuvo una pareja y le pasó algo. Es decir, que este dolor tan grande por esta relación remite a otro duelo no elaborado. Revivir el Exactamente. Es el mismo, es uno. Es el mismo, no es revivir, no haberlo hecho. Exactamente. Aunque a veces hay duelos muy difíciles. Tengo una prima que, digamos, se recogió el esposo, ¿sí?
quedaron 2 hijos y como al poquito tiempo, unos 6 meses, se murió el muchacho, el hijo, cumplía de los 18 años y se murió. Era una enfermedad hereditaria, coronaria y todo. Y ella había tenido en el duelo del esposo terrible, era que no salía del cementerio, le llevaba flores, todo. Cuando fue el del hijo, yo dije, esta vieja se va a morir, ¿no? Porque no, lo asumió de una manera diferente, o sea, sí, el duelo y todo, claro, y se fue para Estados Unidos y todo, o sea, dejó como que enterró todo lo que necesitaba, pero fue, yo le dije, porque el esposo fue terrible, el muchacho. Entonces, y él le habla conmigo y todo, sí, ya, le quedó una hija, y entonces dijo, pues ella recapacitó y todo, y claro, la aconsejaron y la acompañaron. Yo no puedo morir de envidia porque ya los dos se murieron, pues, sí, claro, bueno, ella era en el cementerio, digamos, todos los días, los domingos, ella perdía ya con sus flores y todo allá, pero entonces ya el del hijo ya lo asumió de manera diferente, hasta no ese en parte, ¿no? Que siempre claro. Queda terrible, pero en parte pues fue capaz de superar, y siguió viviendo, sí, o sea, no con nueva pareja ni nada, pero tenía una otra hija en la que ella se refugió en sus nietos ya y todo, y cambió. Pero es una manera de cerrar un ciclo de... Sí, cuando una persona, digamos, ha hecho esa travesía de elaboración de un duelo, las otras pérdidas se asumen diferente. No es que no haya dolor, porque siempre va a haber dolor, pero sí hay una posición distinta. Por eso es importante, digamos, hablar de esto, poder, digamos, empezar como a discutirlo y tomarlo desde esta posición, porque me parece que es una posición un poco más respetuosa justamente con las personas que están viviendo, digamos, estos duelos. Tú hiciste una pregunta ahorita, ¿cierto? Sí, ¿cómo era el duelo inicial? Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo se hace? Es un trabajo individual, por eso decía que era una travesía individual. Entonces, hay un aspecto colectivo, ritual, que puede ayudar, digamos, entre todos, digamos que ese es el sentido del rito, entre todos nos acompañamos, ¿cierto? En el dolor. Aunque yo no te lo pueda curar ni te lo pueda quitar, por lo menos lo respeto y nos acompañamos porque soy sensible y empático a eso. Entonces, el ritual colectivo permitía eso. Ya no es tan fácil de encontrarlo. Bueno, entonces, hay personas que como no tienen eso, entonces quedan, digamos, inician de una manera, digamos, no tan positiva su elaboración. Entonces el dolor se vuelve muy contenido, en ocasiones comienza a manifestarse por vía de otros síntomas. Algunas veces entonces una persona en duelo, pueden decir que es más bien una persona depresiva, la pueden dopar, es decir, mandarle pastillas o mandarla de tratamiento psiquiátrico o un psicólogo, por ejemplo, cuando eso ocurre. ¿Qué es lo que hay de alternativa entonces a esos espacios colectivos que ya no son tan accesibles? Lo que tenemos ahora son las disciplinas de acompañamiento como la psicología, la psiquiatría, las psicoterapias, es decir, ya atenciones individuales, digamos, acompañamientos individuales, donde una persona en un espacio, digamos ya acompañado, encuadrado por un psicólogo, va a poder hacer ese reconocimiento de qué fue lo que perdió, de qué fue lo de él que se fue en esa pérdida, y a partir de ese reconocimiento entender que ya hay un vacío dentro de él y acompañarlo en la construcción, digamos, alrededor de ese vacío. Entonces, la alternativa, digamos, más directa para esas personas que están enredadas con sus duelos es el psicólogo.
Claro, mira, no significa que todo el mundo tenga que ir al psicólogo por un duelo, no, sino que hay, digamos, cuando el duelo se enreda, digamos, esa es una de las alternativas. ¿Cómo se resuelven las otras? Bueno, hay actos rituales, por ejemplo, familiares, hay personas que le ayuda a ¿qué? Ir a botar las cenizas en el río, cumplir el deseo, hay personas que lo elaboran individualmente, por ejemplo, al año entonces bota lo de la persona que había, o lo regala, o lo dona, es decir, actos individuales que la persona misma va entendiendo cuáles son los mejores, qué es lo que le va a ir ayudando. Listo. Bueno, a mí me pasó algo y lo hice, no porque fui al psicólogo ni nada, es un duelo, pero no es una pérdida, sino una separación. Ok, yo sí. Me levantaba todos los días como si fuera un ente andante de la tristeza, que mejor dicho, yo iba caminando y la tristeza iba por delante. Un día me levanté y me sentí tan triste ese día que dejé que, bueno, después de que oré y estaba en el libro y todo, dejé que la tristeza me invadiera, pero de una manera que hasta los tétanos de los huesos, como el cuento, estaba tan triste y dejé que me invadiera y me consumiera esa tristeza, que después de que me levanté de la silla, un cambio total, y nunca jamás me volví a sentir tan triste como antes de haber hecho eso. Sí. A mí eso me funcionó. Y me ayudó como a salir adelante y a mirarlo de otra perspectiva o a sentirlo, porque eso no se trata ni de que lo piensas, eso se siente. Sí. Eso me ayudó mucho, eso que resulté haciendo ese día. Y fue como un inicio de un cambio, Sí. de aceptación. ¿Y tú sientes que hubo un cambio en ti a partir de esa ruptura? Sí. La película Intensamente, ella trabaja mucho el tema de la tristeza. Sí. Porque en esta película la alegría quiere que siempre la niña esté alegre. Sí. Y viva. Y la tristeza es una forma de sanar, de poder interiorizar y sacar lo que Qué importante eso, porque eso era también lo que permitía el rito, porque el rito permitía que las personas estuvieran tristes. Mejor dicho, alguien en duelo que tenía su bandana aquí, la gente sabía que había una pérdida y lo respetaba. Pero como ahora estamos en una sociedad donde nadie puede estar triste porque todo el mundo tiene que estar feliz todo el tiempo, y si usted no está feliz, tómese esta pastilla para que se ponga feliz. Entonces, no hay muchos espacios ni siquiera ya para la tristeza. Mira, le tocó a Disney hacer una película sobre la tristeza, para poder darle un lugar a la tristeza, porque como todo es dolor, todo es alegría, todo tiene que ser alegría y no puede haber dolor. Entonces, dentro de lo que tú me preguntas, bueno, digamos, listo. Muy bien. Digamos que hay 3 dimensiones. Sí, dime. ¿Qué es la pena moral que llama? Cuando una persona se muere por la pérdida de un ser querido, dicen que murió de pena moral. Ah, bueno. Sí, hay. No, hay personas que, digamos, que esa pérdida no les permite porque no encuentran espacio para seguir viviendo. Entonces, a veces se dejan morir. ¿Sí? Eso, más bien. Sí, eso a veces ocurre, sí. A ver, hay personas que es que la pérdida da la sensación de querer morirse. O sea, uno también quiere morirse cuando pierde. Es que ese es el asunto. Pero cuando uno logra ir atravesando esa pérdida, ese duelo, uno se da cuenta que incluso con ese dolor uno puede vivir un poco más, pues que uno puede hacer una vida, no va a ser la misma, porque ya se perdió esa relación. Yo no soy el mismo, pero sin embargo puedo hacer otras cosas alrededor de eso. Puedo vivir, no igual, porque no es vivir igual, pero vivir. Entonces, no, y que ese es el objetivo del duelo también, no dejarse morir uno por eso.
sino poder elaborarlo para poder construir una vida alrededor de eso. Bueno, para la pregunta que tú me estabas haciendo, digamos, hay 3 dimensiones que en el duelo y en esa travesía se ven afectadas. Una dimensión tiene que ver con que el duelo no solamente nos va a permitir comprender nuestra relación con lo perdido, es decir, nuestra relación en toda su ambigüedad, entre lo positivo, lo negativo, las culpas y la felicidad, porque también eso se va, digamos, se pierde esa alegría, pero también, digamos, lo que nos amarraba de culpógenamente con la persona se va, no solamente con la otra persona, sino que la pérdida nos enfrenta con la pregunta ya, subjetiva, por la muerte. Cuando perdemos, empezamos a preguntarnos por nuestra propia muerte también. Y ahí, digamos, es una pregunta inevitable. Nos pone de frente con que es que nosotros también vamos a morir. Así es. Y entonces, cuando se atraviesa el duelo, cuando se atraviesa cuando se hace el proceso de transformación, también cambia nuestra posición con la muerte. Entonces, nuestra posición con la muerte ya no es la misma. Ya no es una posición ni de temor, muchas veces, ni de pensar que nunca me va a ocurrir, pues, ni de deseo, pues, como de que nunca va a ocurrir, sino que uno asume una posición con la muerte diferente. Es decir, yo también soy un ser mortal. Esa es, digamos, la conclusión. ¿Y cómo lo sé? Porque es porque me obligó esta pérdida a ver que sí. La otra dimensión que toca, entonces toca esa dimensión personal de la relación con la muerte. También pone en juego el tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando uno pierde, uno no pierde solamente la persona, sino que uno pierde todo lo que vivió con la persona. Es decir, el pasado que se vivió con la persona, lo que se estaba viviendo, el presente. Y para muchos que es lo más enredador, el futuro con la persona. Es decir, los proyectos y los planes también se van. Entonces se va lo vivido, lo que se estaba construyendo y se va al futuro. Entonces, el tiempo, la relación con el tiempo cambia. Que, digamos que para muchos ese es el fundamento de lo que tú decías ahorita. Bueno, perdí a esta persona, hubiera querido hacer esto con ella y sin embargo, con estas personas que están vivas no lo hago. Esta es la frase que viene que, ¿y ahora qué voy a hacer? Claro. ¿Qué voy a hacer cuando ya no tengo esos proyectos? Pero también emerge la pregunta, bueno, ¿y lo que no hice? ¿Qué quería hacer? O sea, ¿por qué no le di flores cuando estaba viva? No le llevé una serenata. Lo que no se hizo. Listo. Lo que no se hizo. Entonces, imagínense eso. Pero hay proyectos que sí se pueden seguir haciendo. Y Y no lo da esa persona. Hay Claro. que terminarlo. Claro, porque ¿cómo respondería uno? Bueno, ya no se pudo hacer. Pero ahí están estas otras personas que yo quiero, no de la misma manera, porque es distinto, porque no le doy las flores a ella, a mi hija o a mi mamá o a mi pareja. Es decir, lo que no se pudo hacer ahí, por eso cambia la relación con el tiempo. Porque como uno siempre está aplazando, uno siempre está como enredado con las cosas con el otro, cuando ya pierde y uno da un paso adelante y se da cuenta lo que dejó de hacer, uno ya no está tan preparado para dejar, digamos, pasar las cosas. Uno ya es más consciente de que es que como la vida es limitada, la mía y la del otro, entonces construir en ese poco tiempo que tenemos. Entonces, una persona que ha atravesado con ese duelo comprende eso mucho más fácil, porque su relación con el tiempo cambia también.
Hay algo también, digamos, hay otra dimensión, y es que, como les decía ahorita, sí se perdió algo. No es de la imaginación, no solamente es la emoción, hay un vacío. La manera que digamos que esto responde una partecita solamente de tu pregunta. La manera en que eso que se perdió realmente se puede perder es perdiendo algo de uno. Es decir, elaborar un duelo es perder sobre lo perdido. Y esa es la conclusión, digamos, de la charla. Es lo que yo quiero que ustedes se lleven. Porque si ustedes comprenden eso, ustedes van a dar cuenta que no es algo que les pasó externamente, digamos que es algo muy doloroso, pero que la manera de poder hacer esa travesía y volver a pisar tierra firme es poniendo algo más de uno, perdiendo algo más. Algo valioso de uno. Por eso el rito es importante. Ah, bueno, ahorita te voy a poner otra que digamos que lo resume mejor que lo que yo lo puedo decir. ¿Y ahí podríamos citar algún ejemplo, doctor? Sí, te lo voy a decir. Por ejemplo, cuando uno está, digamos, haciendo, digamos, atención a alguien en duelo, de pronto llega un día y te cuenta que algo que él tenía guardado, valioso de la otra persona, o digamos, o no valioso algo, él se lo regaló, por ejemplo, a la sobrina. Entonces, un señor que, por ejemplo, tenía guardada una medallita, digamos, de oro, tal vez no muy costosa, pero que era, digamos, lo que lo mantenía, digamos, conectado, que en un momento él dice, no, pues, ¿para qué voy a seguir guardando esto? Se lo voy a regalar a mi sobrina, digámoslo así. Uno inmediatamente lee que ahí la persona simbólicamente dejó ir. Es decir, perdió algo que lo tenía amarrado en ese duelo. Y uno sabe ya que esa persona, aunque sienta tristeza y dolor, ya está en una posición distinta. Por eso pienso yo que muchas veces recomiendan que cuando muere esa persona, en el caso de la esposa, por ejemplo, recomiendan que se vaya donde estaba, para que empiece precisamente a soltar todas esas cosas que lo tenían unido emocionalmente. El cuadro, el retrato, la cama, las cosas que usaba, todo esto. Dicen que para que no haya ese amarre del dolor, que salga de todo eso. Lo que pasa es que como es un proceso individual, no hay reglas, pues no hay generalidades. Lo que le puede servir a alguien que además lo debe hacer voluntariamente, no le sirve a otra persona. Por eso, digamos, yo iniciaba con lo del rito, porque el rito representa el respeto por el dolor del otro, como acompañamiento, no como recomendaciones, porque hay una tendencia a recomendar, como, ay, deje esa tristeza, cámbielo por otro. ¿Va a seguir pegado de ese tipo? No, hay muchos... Eso no le sirve a una persona. Sí, eso no le sirve a una persona. ¿Qué le sirve a la persona? Lo que él mismo construya en su propio tiempo, ya te doy la palabra, que además es un tiempo que no es el tiempo cronológico. Por eso les decía, una persona puede estar en duelo, haber estado en duelo 25 años. Y cuando va al consultorio es como si hubiera sido ayer. Porque psíquicamente no opera el tiempo cronológico, sino que es el tiempo psicológico. Y en el tiempo psicológico está ahí. O sea, está en hace 25 años. El tiempo entonces psicológico es el de cada persona que a su tiempo y en su espacio y a su ritmo va a ir haciendo la elaboración. Algunas personas
pues lo harán más rápido que otras personas se demorarán 25 años o nunca lo harán, hay personas que nunca lo hacen. Pero cada persona tiene su ritmo, entonces no es posible hacer eso, es forzarlo a hacer algo que incluso puede ser contraproducente, muy agresivo. Pues el tema es ese, que cuando uno se deshace de las cosas para escapar del recuerdo, o sea, cuando hace las cosas por escape, no funciona. ¿Por qué? Porque lo que dice aquí es, usted lo da porque ya se puede vivir sin eso y el recuerdo no está alejándose del recuerdo, sino simplemente soltando la pertenencia que lo material que lo está amarrando a la persona fallecida. Cuando uno se va de la casa, está escapando. O sea, se murió mi papá la semana pasada y no aguanto la casa. Me estoy escapando del recuerdo de mi papá por la culpa, por lo que sea que estoy arrepentida de no haber hecho, del tiempo perdido, lo que sea. Cuando yo decida irme de la casa porque ya es el tiempo, que ya me quedo pequeña, ahí es cuando funciona. Mientras tanto es un escape, es una negación, se lleva y va a ser una de las famosas etapas. Sí, claro, porque además, como es un proceso individual, por más que uno intente huir, uno se lo lleva con uno. Entonces, en París voy a solucionar esto, no, en París va a ser lo mismo que acá. Bueno, dale. Pero sí quisiera preguntarle si hay acciones que ustedes hayan detectado en su día a día que sean destructivas y que la gente no haya identificado y piense que no hay ningún animal, pero de verdad sí le está destruyendo sus seres y no le está dando avanzar. ¿Sí las han detectado como para compartirlas? A ver, lo que nosotros hemos visto es, en general las personas tienen recursos, digamos recursos personales para superar, digamos, un duelo. Digamos, es un proceso doloroso, pero las personas tienen recursos. Hay personas que, o por la manera en que ocurrió, o por la estructura, no tienen tantos recursos psicológicos. Entonces, son personas que, por ejemplo, comienzan a manifestar comportamientos que uno podría llamar autodestructivos. Por ejemplo, ¿cuál? Encerrarse. Entonces hay personas que se encierran, que se descuidan, pues son personas que no vuelven a atenderse a ellas, cambia su personalidad pero en un aspecto digamos negativo, se vuelven hurañas. Hay personas que construyen digamos casi que un estado de fantasía donde creen que la persona no ha muerto, sino que está ahí, o como un espíritu, o como una forma que les habla. Entonces, no en el sentido, digamos, de conversar, porque uno a veces tiene conversaciones con uno mismo y con la otra persona, lo que le quería decir. Pero hay personas que dicen que lo ven y actúan como si estuviera ahí. Y ahí ya hay, digamos, un problema. ¿Por qué? Porque en esa situación la persona ya no hace una vida, mejor dicho. Ese es el problema, que hay personas que se quedan en el duelo y ya no hacen una vida ellas, se dejan morir, aunque no se mueran, se dejan morir arrastradas por ese dolor, por la manera en que lo están elaborando, se encierran, se pierden. Y de ese tipo, digamos, de personajes hay muchos en la literatura, en las novelas, por ejemplo. Ahí los encuentra uno, por ejemplo, o casos que uno escucha, o cuando uno tiene consulta, uno los ve ahí que llegan. Pero sí hay, digamos, como duelos destructivos. Pero no podría, voy a decir algo loco, no podría ser que lo viera uno. ¿Eso puede ser? Que vea sí, que se manifieste, que uno sienta la presencia. ¿No? Bueno, más allá, digamos, como del asunto espiritual. Pero puede suceder. Sí, a ver, más allá como del asunto, digamos, esotérico, energías, la persona todavía, digamos, la persona está presente porque está en uno. Entonces no se trata de desterrarlo de uno,
pues no se trata de borrar el recuerdo, para nada. Incluso hay personas que lo sienten. Bueno, si lo sienten, más allá de que sea un espíritu y no una energía, digamos real, que eso es otra discusión, existe porque lo siente, digámoslo así. En el mundo psíquico de la persona está y existe. No se trata, entonces, de borrarlo, ni de decirle, no, usted está viendo fantasmas, eso no puede ser, eso es incorrecto. Nosotros no hacemos eso, digamos, en un acompañamiento, sino que pueda tener una relación con esa ser, digamos, que existe dentro de él, que le permita vivir. O sea, porque el asunto es que esa relación no sea destructiva, autodestructiva, sino que la persona pueda reelaborarla, que le permita entender que perdió también algo, que ese fantasma o ese espíritu o esa presencia o eso que él siente no es lo mismo que la persona real y nunca lo va a ser. Y que sin embargo, con eso que él siente, con eso que él siente como una presencia, él puede continuar haciendo una vida. Entonces no se trata tampoco, digamos, como de aplastar eso, ni de reemplazarlo, no. Es permitirlo, pero que no sea un elemento autodestructivo. Y aquí está, digamos, la última frase, que era la que tú me preguntabas, la que yo te quería decir, es esta. ¿Qué es efectuar un duelo? Entonces, ¿qué dice Alush, que es una de las personas que más han trabajado sobre esto? Alush es un psicoanalista, se llama Jean Alush, es francés. Ajá. Ahorita les doy la bibliografía si quieren consultar algo de esto. Y él dice, vea, un duelo efectuado es cuando el que está de duelo, lejos de recibir no se sabe qué del muerto, una respuesta, por ejemplo, lejos de extraer lo que sea del muerto, de quedarse con algo, digamos, él suplementa su pérdida sufrida con otra pérdida, la de uno de sus tesoros. ¿Qué es uno de sus tesoros? No es algo que valga mucho dinero. No tiene que ver el tesoro con dinero ni con valor monetario, sino que él pierda eso de él personal, que a veces tiene una forma simbólica, que se fue con esa persona. Resulta que yo era lo mejor de mí mismo con esa persona. O sea, yo era una persona alegre, era con esa persona. Ya no soy una persona alegre. Y sin embargo, no soy la misma persona alegre, pero puedo seguir viviendo. Entonces, cuando eso ocurre, por eso se llama, o se dice que la elaboración del duelo es una pérdida sobre pérdida, es perder sobre lo perdido. Es una doble pérdida. Que produce una transformación subjetiva. Quien atraviesa por esto, cambia, ya no es el mismo. Bueno, listo. Nos tomamos más tiempo del requerido. Bueno, preguntas, yo sé que es un tema sensible y bueno, la idea no es cerrarlo así como de improviso, no, podemos cerrarlo, digamos, con preguntas. Claro que sí. Me parece interesante y es escribir una carta, porque como siempre es común que en ese dolor está la culpa o está lo que se hizo, lo que se hizo mal, entonces escribir como pidiendo, ¿cómo no? Pidiéndole perdón a esa persona, puedes escribir una carta, no la va a recibir físicamente, entonces se quema. Y entonces la persona siente como una liberación, expresarle el amor también, porque a veces no se expresaba bien, entonces escribirle, expresándole ese sentimiento de gratitud, de amor. Sí, a veces eso, la persona ya individualmente hacer eso. Eso ayuda hasta sí, a expresarlo. Mi mamá murió hace 4 años. Yo cada que iba a Medellín, yo me ponía a pintar con ella. De hecho, era una pintora espectacular. Y entonces yo me ponía a hacer muchas cosas porque yo no quería que ella se quedara quieta, sino que estuviera activa. Entonces
Entonces fueron muchos años que la disfruté y que vi pues que era una pintora excelente. Ahora, ¿qué pasó? Yo sigo yendo a Medellín, pero somos unos hermanos. Todos los hermanos nos reunimos, no con tristeza, en honor a ella, y yo hago las tardes artísticas. Entonces, esa es una manera de recordarla a ella hermoso. Claro. Y ahí sigue viva, porque siguen sus pinturas, siguen sus cosas expuestas donde vivía mi mamá, en el apartamento. Y entonces todo el mundo, las hermanas mucho mayores, ya también hacen lo mismo que ella hacía, que es muy positivo. Entonces yo digo que es una forma linda también de saber elaborar este duelo. Sí, sí, claro, y es un ritual que ustedes mismos han ido construyendo como familia. Entonces la invitación que yo les dejo es esa, no despreciemos los rituales, construyamos rituales propios, nuestros, con los más cercanos, para acompañarnos en la pérdida, y ya individualmente ir pudiendo comprender que hay un momento donde también vamos a reconocer que algo nuestro se perdió. No solamente perdimos la persona, sino algo nuestro. Que si en algún momento ustedes conocen a alguien, ustedes mismos se dan cuenta que ese duelo no está pudiendo tener, digamos, como el desarrollo positivo, buscar ayuda, buscar un psicólogo, alguien que pueda permitirles un espacio de conversación, de hablar sobre esto y permitir hacerle de la mejor manera esa transformación, que en última es una transformación. Ahí está son grupos de apoyo. También. El grupo de aquí en Bucaramanga, Lazos, es donde se reúnen las personas que han tenido pérdidas, ¿sí? Y hablan acerca de sus vivencias, de lo que les pasó y todo. Y porque me invitaron a una ocasión por ir. O sea, sana uno muchas cosas, porque a veces me parece a uno que el dolor de uno es como el más grande del mundo, ¿no? Y hay otro, bueno, a mí se me murió una hija, una hermana al tiempo, un accidente y ya uno como, ¿no? Pero, y sí, entonces al oír hablar uno de otras personas, como que uno aprende y descansa uno de otra manera, ¿no? Es otro método, los grupos de apoyo, sí. Grupos de apoyo, sí. Yo conozco uno un grupo de apoyo es de madres que perdieron a sus hijos jóvenes, porque esa es una pérdida muy, 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 muy dolorosa. Sí, esa es muy dolorosa. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? No, bueno. Yo les quiero dar un consejo personal, ya para cerrar. Yo lo acostumbro a hacer desde muy pequeña, y es disfrutar a nuestros seres ahora que están vivos, tocarlos, besarlos. Si nuestra mamá está lejos como la mía, yo todos los días la llamo, le digo mamá te amo, mamá te quiero, mamá, a mis hermanos. Llegan de trabajar y se ríen porque yo los llamo, ¿cómo te fue, hermano? Te amo, te quiero. Y estoy segura que el día que Dios me los pida y me toque devolverlos, mi dolor y mi duelo va a ser un poco más calmado, porque no voy a decir no le dije, o tuve que, o no le dije, porque siempre lo voy a disfrutar y lo voy a vivir. Entonces, yo lo hago como algo muy personal, todos los días. A mi mamá la amo, la quiero, la llamo, le digo a mi hermano, lo toco, lo abrazo, como para evitar eso. Sé que voy a vivir un duelo, sí, pero sé que va a ser un poco más calmado, va a ser no tanto doloroso. Claro. Entonces les quiero compartir como esa experiencia que yo utilizo y que es súper gratificante, sobre todo porque entrelazamos mucho la amistad. Lo mismo que tú haces, lo hago. Yo siempre, con unos amigos de otros países, dijeron una vez, vaya, lo llama a su mamá, al menos 5 minutos al día, pero todos los días. Y él sabe que bien no queda como la conciencia tranquila, ella se va a morir. Claro. El caso tiene 93 años, pero ella no espera ni regalos, no espera nada. Lo que espera una señora de esa edad es acompañamiento, cariño y paseos junto con sus familiares. No espera más, ya no le interesa que le pongan una blusa de marca, que le manden, no le interesa nada. Entonces, eso que tú estás hablando.
Bueno, muy bien. Entonces cerramos acá. Muchas gracias por venir. Espero que nos veamos en algún otro momento. Muy bien, muy bien.